Eran solo 35 hombres, pero durante medio siglo, el gobierno de los Estados Unidos no pudo conciliar el sueño. Estos individuos no eran simplemente guerreros, eran fantasmas que atacaban sin previo aviso antes de desaparecer de nuevo en el desierto. Armados con puro coraje y el conocimiento de sus antepasados, los apaches desafiaron a todo un imperio. Durante 50 años, América los temió más que a cualquier ejército regular. Resulta verdaderamente increíble. 35 hombres contra todo el poder del ejército estadounidense, y se negaron a ser doblegados. Durante más de 5 décadas, el gobierno de Estados Unidos libró una guerra no contra una nación o un ejército formal, sino contra grupos dispersos de guerreros apaches que se movían como el humo y golpeaban como el rayo. Estos no eran meros combatientes, eran la encarnación de la supervivencia. Expusieron cada una de las debilidades de los sueños expansionistas de América. Para entender por qué Estados Unidos temía tanto a estos guerreros y durante tanto tiempo, hay que entender quiénes eran y de dónde venían. Los apaches no eran una tribu monolítica, sino un conjunto de grupos orgullosos repartidos por el suroeste americano y el norte de México. No construían ciudades ni cultivaban campos, vivían en movimiento, cazando animales y luchando como sombras. Toda su cultura estaba construida en torno a la movilidad, la resistencia y una voluntad inquebrantable de libertad. Solo eso ya los hacía difíciles de derrotar. Lo que realmente aterrorizaba al gobierno de los Estados Unidos era su absoluta negativa a rendirse, no solo físicamente, sino mentalmente. Podías confiscar sus tierras, destruir sus campamentos o incluso matar a sus familias, pero nunca podrías obligarlos a someterse. Entre estos guerreros destacaba un grupo en particular, 35 hombres que lideraban incursiones, eludían la captura y sembraban tanto miedo en los corazones de soldados y colonos que su leyenda les sobrevivió. Estos hombres no eran solo rebeldes, eran fantasmas para el gobierno. Cada vez que el ejército creía tenerlos acorralados, desaparecían en las montañas. Cada vez que se firmaba un tratado de paz, seguía un nuevo ataque. Ciudades enteras fueron incendiadas, las líneas de suministro cortadas y los colonos atraídos a emboscadas. El ejército estadounidense, que había luchado en la guerra civil y derrotado a México, se vio de repente humillado por unas pocas docenas de hombres a caballo. Jerónimo era el rostro más conocido, pero no estaba solo. Detrás de él había figuras como Wow, Mangas Coloradas, Cochís y Victorio, cada uno de ellos un genio táctico por derecho propio. No luchaban como los europeos, no había líneas de batalla, ni trompetas ni banderas de rendición. Solo había silencio, movimiento y violencia repentina. Atacaban de noche. Hacían sangrar a sus enemigos mediante emboscadas, en lugar de entablar batallas abiertas, y utilizaban la propia tierra como un arma. El ejército de los Estados Unidos simplemente no estaba preparado. Entrenados para la guerra tradicional, eran superados tácticamente de forma constante. Los guerreros apaches podían cabalgar 70 millas en un solo día, descalzos si era necesario. Podían vivir de un puñado de raíces y desaparecer en terrenos tan hostiles que matarían a un soldado promedio en cuestión de días. No necesitaban carreteras, necesitaban montañas, cañones y tiempo, y tenían las tres cosas. A lo largo de las décadas, el gobierno gastó millones para capturar o matar a estos guerreros. Se desplegaron miles de tropas. Regimientos enteros fueron estacionados en Arizona y Nuevo México. Se construyeron fuertes y se tendieron líneas de telégrafo, pero nada parecía funcionar. Por cada campamento apache incendiado surgía uno nuevo. Por cada guerrero muerto, otros 2 ocupaban su lugar. La tierra les pertenecía, no solo físicamente, sino espiritualmente. Luchaban con la desesperación de hombres que sabían que rendirse significaba la aniquilación. Los colonos vivían en un miedo constante. Una salida para ir a buscar agua podía terminar en un baño de sangre. Los carromatos desaparecían en las rutas comerciales.
Las granjas eran asaltadas, el ganado robado y las familias masacradas. Pero esto no era violencia sin sentido. Era una guerra contra una potencia invasora que había prometido paz y entregado traición. Una y otra vez se rompieron los tratados. Se hacían promesas y luego se ignoraban. Los apaches aprendieron que la confianza era una debilidad. Así que respondieron de la única manera que conocían, mediante la resistencia. Los 35 guerreros se convirtieron en símbolos de esta resistencia. Fueron cazados como animales, pero nunca atrapados. A veces vivían de suministros capturados, otras veces confiaban en antiguos aliados en las tierras altas de México. Sin embargo, su mayor aliado era el terreno. Conocían cada cañón, cada pozo de agua y cada saliente rocoso que podía convertirse en una trampa. Los soldados se perdían, los caballos desfallecían y la moral se hundía. Mientras tanto, los apaches observaban desde las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. No era solo su habilidad lo que asustaba al ejército, era su mentalidad. Eran hombres que habían crecido creyendo que la libertad valía más que la vida, que morir en combate era un honor y que rendirse era peor que la muerte. No tenían al gobierno de los Estados Unidos, lo compadecían. Veían a sus soldados como hombres que seguían órdenes a ciegas y luchaban sin saber por qué. Los apaches sabían exactamente por qué luchaban: por la tierra, por la familia, por el orgullo y por la supervivencia. En un momento dado, los EEU incorporaron rastreadores apaches. Se prometió seguridad a los miembros de la tribu a cambio de su ayuda al ejército. Fue una maniobra arriesgada que a menudo salió mal. Algunos rastreadores proporcionaron información real, mientras que otros difundieron desinformación y llevaron a las tropas a emboscadas. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó y la confianza se erosionó. Incluso los comandantes blancos admitieron que nunca estaban seguros de quién era leal. Esto añadió una nueva capa de paranoia. No podías confiar ni siquiera en tus propios aliados. Mientras tanto, el gobierno de los EEU intentó la diplomacia. Se firmaron tratados y se ofrecieron reservas. Pero esto no eran regalos, eran jaulas. La tierra asignada a los apaches solía ser estéril e inhabitable. Una vez encerrados, eran vigilados, restringidos y privados de su modo de vida. Por eso muchos se negaron. Otros fingieron someterse, solo para escapar y retomar la lucha. Los 35 guerreros no creían en la rendición, creían en la justicia. El propio Jerónimo escapó varias veces, reavivando el miedo en cada ocasión. Aparecía a cientos de kilómetros de donde se le había visto por última vez e iniciaba una incursión tan brutal que las ciudades se vaciaban de la noche a la mañana. El ejército enviaba a cientos de soldados para cazar a un hombre que no llevaba ni mapa ni brújula, solo memoria y rabia. Y cada vez que pensaban que estaba acabado, regresaba. En realidad, no eran solo los hombres los que aterrorizaban a los Estados Unidos, era el legado. Cada año que estos 35 guerreros resistían, era un año en que Washington parecía débil. Los periódicos lo llamaban una vergüenza nacional. Los generales perdían sus puestos y los presidentes sufrían presiones. ¿Y para qué? Un puñado de guerreros escondidos en el desierto negándose a doblegarse. No era solo un problema militar, era un problema político. Si el gobierno no podía proteger a los colonos, ¿cómo podía reclamar autoridad sobre el oeste? Este miedo llevó a tácticas extremas. Los niños apaches fueron arrebatados a sus familias y enviados a internados. Las tierras sagradas fueron profanadas. Grupos enteros fueron reasentados por la fuerza a miles de kilómetros de distancia. La resistencia fue tildada de terrorismo y los guerreros marcados como forajidos. Pero no los quebraron. En todo caso, reforzó su determinación. Incluso desde la prisión planeaban fugas. Incluso en el exilio cantaban viejos cantos de guerra. El espíritu apache no estaba ligado a la geografía, estaba en su sangre. Finalmente, los hombres se acabaron. Los Estados Unidos eran demasiado grandes y los recursos demasiado inmensos. Poco a poco, los guerreros fueron capturados o muertos. Jerónimo se rindió por última vez en 1886. Pero no fue una victoria limpia, fue agotamiento. Décadas de huir, esconderse, luchar y perder a familiares habían pasado factura. Jerónimo no fue derrotado,
fue desgastado. Los guerreros restantes fueron encarcelados lejos de su hogar, tratados como animales y luego exhibidos como trofeos. El propio Jerónimo fue expuesto en ferias y eventos públicos como un artefacto viviente. Debía mostrar el triunfo de la nación, pero en cambio se convirtió en un monumento a su crueldad. Incluso encadenado, mantenía la cabeza alta. Nunca pidió perdón ni suplicó. En sus ojos todavía se podía ver el fuego que había permitido que 35 hombres asediaran a todo un imperio. La ironía es que precisamente esas cualidades que el gobierno temía, resiliencia, honor, lealtad y resistencia, son celebradas hoy en la mitología estadounidense. Los apaches son recordados como iconos de la libertad. Su guerra no fue una locura, fue una profecía, una advertencia de que incluso la mayor potencia puede ser humillada por aquellos que no tienen nada que perder y todo que proteger. Hoy, sus descendientes mantienen vivo ese legado. Recuerdan las historias susurradas junto al fuego, los senderos recorridos antaño en la oscuridad y las batallas libradas sin estandartes ni fanfarrias. Recuerdan que 35 hombres sacudieron una vez los cimientos de un continente y llevan ese orgullo en su sangre. ¿Por qué los temió Estados Unidos durante 50 años? Porque los apaches expusieron la mentira de la conquista. Demostraron que el control no nace de los mapas ni de la fuerza, nace de corazones que se niegan a arrodillarse. Durante 50 años, el ejército más poderoso del mundo fue mantenido a raya por 35 de esos corazones. Si esta historia ha cambiado tu visión sobre las leyendas del salvaje oeste, por favor suscríbete y dale a me gusta al canal. Desenterramos la historia que intentaron sepultar. Planta las semillas del futuro. El próximo tesoro del pasado será revelado pronto.